Buenos días, tengan mis hermanos. Hoy, día 25 del mes 4 del 2026. Vamos a continuar con lo que he dicho en el video pasado, pero que lo digo ahora también y lo continuaré diciendo hasta que el Señor tenga determinado enviarnos al Mesías ya y parar toda la generación esta malvada que está sobre la tierra. Vamos ahora a leer un verso en Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6 y 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso mismo va a cegar. Yo les he dado nuevas cosas de Dios por espíritu, porque en todo tiempo ha habido una renovación dicha posteriormente. Como Dios dice en su palabra en Isaías, que se complació por amor De su justicia. de su justicia, Engrandecer en la ley. magnificar la ley y engrandecerla. Cuando Dios manda un mensaje y posterior manda otro, tenemos ejemplos, por ejemplo, de lo que estoy hablando ahora, para que usen juiciosidad como la uso yo, para observar bien las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque la circuncisión fue dada en Abraham. Pero ¿cuántos siglos eran personas justas? En el tiempo del diluvio hubieron siervos de Dios. Y en su época tenían que fallar, como hay muchos siervos que en nuestras épocas, después del diluvio que salió Noé del arca, pues también ha habido gente santa, gente justa. No tenían la circuncisión, pero cuando Dios hace el pacto con Abraham de la circuncisión, habla que engrandece la ley, porque anteriormente no lo había dado. Entonces, con este entendimiento que yo les doy, para que comprendan que Dios va dando razones, por eso que va engrandeciendo su palabra, su ley. ¿Por qué? Porque la profecía se dicen, y es como decir en un término, para que sean una idea, se dan en bruto y después se va desarrollando a medida del tiempo, porque hay veces que una profecía se dicen anterior de que suceden las cosas y mucha gente no las comprende porque aún siendo siervos de Dios, si el Espíritu Santo no funciona. Pero sí, esta es la razón que se va conociendo las cosas. Y voy a enseñarles este desarrollo a ustedes. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segarlo, eso va a cosechar. El que siembra siendo un tirano para maldad y hablando mal la palabra de Dios, haciéndola a su antojo, a su manera, y pensando que con cualquier razón que hablen de Dios, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, hay que chanchullar la palabra de Dios y no tiene nada que ver. Sí, ¿cómo no? Esa no es una opinión correcta. Y hay muchos que piensan que sí. Y Dios no se puede
ser burlado. Aparte que el hombre no puede burlarse de Dios. Es que ni el propio Satanás, teniendo el poder que trajo, porque se sabe que tiene poder. Porque si Dios ordena a Moisés que eche la vara al piso y se vuelve una serpiente, y aquel siervo mentiroso de los siervos de Faraón, de los siervos de Satanás, que ahí no hubo palabra de Dios para ellos, también lanzan su vara y se convierten en serpiente. Entonces hay poder maligno porque no está dado por Dios, aunque está dado por el Dios satánico, por el Dios de los que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de su padre, el diablo. Entonces, yo digo que la palabra del Señor, que no puede ser burlada, ¿qué está diciendo? Satanás no se puede burlar de Dios. Con todo lo que sabe y con todo lo que sabemos nosotros, que Él sabe hacer. Yo sé que sabe. Incluso hace cosas con los muertos para hacer ver doctrina que delante de Dios no sirven, porque no están sirviendo a Dios. Son doctrinas fallidas. Y Masías lo dijo. Si va a ser, y ustedes entiendan, que si va a ser como los tiempos de Noé, entonces, ¿qué religión es la que es verdadera? ¿Cuántas habían cuando en el diluvio los hombres de fe, los hijos de Dios, se fueron atrás de las mujeres de los hijos de los hombres? Ese es el rastro que yo estoy mirando. Y hoy, el rastro que estoy mirando yo hoy en día a través de tantos tiempos, que el hombre ha chanchullado la palabra de Dios. Han hecho religiones, sobre todo donde Dios habló su palabra. Y de los 3 hijos de Noé, escogió a uno, al mayor, Sem. Y por la línea de Sem vienen los semitas. Y los árabes son semitas, los verdaderos árabes, no los pueblos convertidos al Islam. No, los verdaderos árabes que son descendientes de Sem. Por eso ahí existe el pacto abránico, que yo supongo, porque no lo sé muy bien, pero sí supongo que ellos mismos no saben que ellos también son semitas. Y mucha gente no conoce estas cosas. Pero para eso tenemos que estudiar, estar dirigido por el Espíritu, podamos comprender las cosas. Porque los entendidos del Señor entenderán las cosas. Por eso cuando hablo las cosas, las hablo ajustadas a su santa palabra. No ando con engaño, ni mirando para atrás la palabra de Dios. Y a todos los hermanos que le he hecho abrir los ojos, que la circuncisión no es solamente para Israel, que se las he hecho ver muchas veces, que en el mismo capítulo 17 de Génesis, el verso 14 está diciendo, mi pueblo, si no lo hace, no está en mi pueblo, está separado de mi pueblo. Cuando Pablo tuvo una conversación en Romanos, capítulo 2, verso 25, que está diciendo que el judío con la circuncisión, si no guarda la ley,
Su circuncisión es hecha incircuncisión. Mira, ¿cómo es posible si la tiene? Pero es que Dios te la desprograma. Aunque la tengas programada tú, ya Dios te la quita. Es como si no la tuvieras. Porque para Dios no la tiene. Para el hombre que no ve, no conoce la escritura y dice, está de más tu circuncisión, porque no estás obedeciendo a Dios. Y eso es un punto de la ley, porque todos los puntos de la ley hay que cumplirlo. Así lo está diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10. Lo está diciendo Machía en el capítulo 5 de San Mateo, capítulo 10, verso 17 y verso 18. Sobre todo el verso 18. Aunque los dos, porque uno está en razonamiento hacia Machía y el 18 está hacia todos. Vamos a faltarle a una J, vamos a faltarle un tilde. No, porque se han pasado la vida siendo de la religión católica, de la religión protestante. Se ha pasado la vida ignorando. Y la posibilidad de que Dios perdone también eso es como yo se los he dicho. Habiendo remanente, residuo, como dice Isaías, que había en Babilonia, un poco de residuo. Cuando allí habían 7,000, cuando allá tenía un poco podía ser más todavía. 10,000 o 20,000, vaya usted a saber. No sé, el número no está dicho, pero sí lo había. Como lo habrá, para que también reciban. Porque si Dios salva a los que están cometiendo pecado por un 10 nada más, fiel, por un remanente también actual, Dios perdona a nuestros antepasados, aunque no hayan completado la palabra de Dios. Pero esas son cosas de la extraña obra de Dios. Ustedes aprendan las enseñanzas que explica el Espíritu Santo. Sí, tienes esa razón. Y eso no es solamente en lo que están viviendo, sino los que han fallecido. Pero los que han fallecido renuente a la palabra del Señor, esa persona tiene que pasar la primera muerte y la segunda también. La primera no es sabrosa, es morirse, no es bueno, porque Dios dio la vida para que vivamos y nos gloriemos de este cuerpo que no es nuestro, que es de Dios, que nos lo dio Él. Estamos prestados aquí. Aprendan así las cosas. Y entonces ellos también tendrán por nosotros lo que aprovechamos. Si nosotros guardamos la doctrina del Mesías, no la de Jesucristo, inventada por Roma, estamos guardando la palabra del Eterno, de Dios. Vamos a leer esto que estoy diciendo en San Juan 7:16. Dice así, respondióles a Mashiach, el Mesías, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? Pero el que cree en el judaísmo y en el cristianismo, católico, protestante, no importa, es el mismo perro con diferente collar.
porque son la dependencia de las dos bestias. Entonces están guardando la palabra del padre de pecado, el hijo de perdición. Dicho por esto por Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo están esperando. ¿Y cuántos pecados doctrinales no existen? ¿Cuántas religiones no existen? Están cumpliendo con la palabra de Dios, con la doctrina de Amachía, que es la nuestra, que es la que predico yo, para que vosotros tengan vida de verdad. Y no estén creyendo en catolicismo, ni en cristianismo, ni en judaísmo, ni en la madre de los palostres. Y eso que Pablo está diciendo, esa revelación, posible Pablo, como es estudioso de la palabra y era ministro, la extrajo de Daniel 7:25. Gloria a Dios. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. También Pablo dice que el inicuo es según operación de Satanás. Segunda de Tesalonicenses, el mismo capítulo, verso 2, capítulo 2, verso del 9 al 12. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Volvamos al verso 10. Retrocedamos al verso 10. Porque no creyeron a la verdad. Lee el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Al apóstol Juan le revelaron el nombre de pecado. En el sentido como una bestia. Una bestia o una primera bestia. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo,
y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada Al verso potencia, 10. sí, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleve en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. La profecía de esa bestia dicha en Daniel es lo que yo les he dicho, que Dios va aumentando su ley, su palabra, que es ley. El que lo crea sí está de acuerdo conmigo. Su palabra es ley, su palabra es la verdad, es justicia eterna. Y justicia es ley. Y la fue aumentando. Pablo lo dijo de una manera y Johanán, Juan, lo dice de otra manera, pero el mismo pie. El mismo a manera diferente. Como usted está oyendo la palabra que estoy hablando, como la misma que ha dicho Pablo y la misma que ha dicho Juan. El hombre de pecado, hijo de perdición, la bestia, con un cristianismo, y la segunda bestia, con un cristianismo igual. El mismo perro, pero con diferente collar. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo ahí como él habla. Si habla como Masías, como estoy hablándole yo a ustedes, o si habla como el papá de ellos, Satanás. Vamos a leerlo ahora también en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera
la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Por eso que son bestias. Pero el collar, ¿qué quiere decir el collar? Es diferente. Pero es la misma acción. Es el mismo Satanás. Porque habla como dragón. Como Satanás. El protestantismo cristiano, llamado evangelismo, predica como dragón, porque le está dando el poder a la primera bestia. Eso está muy claro. Pero que ese rejuego de acción, muchos no la entendieron y no la entienden. No, y ponen siempre alabando a la doctrina católica o a la doctrina evangélica. Los evangélicos han protestado, los protestantes, toda la vida contra el catolicismo. Sin embargo, no se dan cuenta que están ciegos, que está siendo guiado por la misma manipulación que está dando la primera bestia. ¿Y por qué es catolicismo? Porque hemos aprendido más adelante nosotros que es así. Que es así. Que esa ramera le dio a beber a todos los reyes, a los gobernantes, es decir, y a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Qué cosa es el vino de su fornicación? Su doctrina. Porque se ha dicho de muchas maneras, el kilo no tiene huerto. Es lo mismo. El mismo que está dicho por Pablo, por Juan, lo mismo que Dios le entregó allí, la profecía a Daniel, y se la fue desarrollando. Y en estos tiempos, ya final de postrar tiempo, yo les estoy dando a ustedes el desarrollo justo de esta situación, completa. Porque todo el que está nombrando nombres que Dios no dio, están todavía dormidos. Como dice Isaías 8:20, no les ha amanecido, porque se han desligado completamente de la ley de Dios y están en la ley que constituyó la primera bestia y la llevan los protestantes. Es por eso que están ciegos, guías de ciegos. Y ellos también son de parte de Dios constituidos como fariseos. Porque al menos que ellos fariseos se trataba de la ley de Dios, pero la chanchullaban. Porque el mismo Masías nos enseñó que ellos eran hipócritas. Atan las cargas y no las mueven ni como un dedo. Yo estoy en una construcción levantando el pueblo de Dios. Pero las construcciones que se dicen en la palabra de Dios es levantando ladrillos con ladrillos. Ahí, hablando la justicia de Dios, una tras otra vez. Y en esa constitución así es que yo hablo también. Aumentando Dios su palabra y dándola a entender y a comprender. Y salirse de las bestias. Porque ¿qué religión va a ser salva? Como en los tiempos de Noé. ¿Cuál fue?
solamente quiso creer uno, tenía un concepto de verdad con Dios, ya el que quedaba el último ya, en la época final, donde Dios tuvo que castigar. Es igual que en esta época estarían igual, igualito. Pues si es como los tiempos de Noé, ¿cómo están estos tiempos? Analicen. Igual. Religión por todas partes, mentira por todas partes, blasfemando a Dios por todos lados, difamando su nombre, todas las religiones. No hay una que no está difamando a Dios. No la hay. Porque si la hubiera, Machía dijo mentira. A Machía dijo que era como los tiempos de Noé. Vamos a leer San Mateo 24, 37 al 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo van a estar? ¿Me explico, hermanos míos? No permitan errores eso, doctrinales en vuestra vida. No los aniden en su corazón más. Sáquenlo, échenlo fuera. Es duro, pero hay que hacerlo, hermanos míos. No hay tal Jesucristo y no hay tal Jehová y no hay tal Yahweh ni nada de eso. Es que ni 4 letras hebreas, porque yo los he enseñado bien. Y el verso clave mío, no lo inventé yo, lo inventó Dios. Moisés le pregunta a Dios cuando lo manda a que se presente al pueblo. Y le dijo, cuando se presentara delante del pueblo, ¿qué nombre le iba a decir? Tú le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. El Señor no le dio nombre, ese es el verso mío y ese es el verso de ustedes. Todos los demás lo chanchullean, fíjense cómo lo hacen, con doble sentido. Eso está pujo. No es correcto. Y si está escrito en la Biblia española, está escrito en la Biblia hebrea. Y yo los invito a ustedes a leer Biblia hebrea también y no desechar el llamado Nuevo Testamento, que no es más que la continuación de la palabra del Señor, del Eterno. Gloria a Dios. Con profetas y todas, porque eso que dijo Pablo es profecía, eso que dijo San Juan es profecía. Cosas que las revela Dios, igual que se le reveló a Daniel, a Isaías, esto, cada cual, el punto que Dios le haya dicho a Ezequiel, diferentes formas que Dios ha hablado, su extraña obra, pero es la misma. Son los mismos caminos de Dios, las distintas obras por el camino de Dios. Muéstrenme la fe sin las obras, es muerta. Soy hijo Santiago. ¿A quién creemos? A los falsos pastores, a los papas, a esa gente que son guiados del diablo.
Vamos a seguir creyendo en esa gente. Por eso yo les he dicho, abran los ojos. Porque esa gente son igualitos que los fariseos, igualitos que el judaísmo. Ciegos, guías de ciegos, que ambos caen en el hoyo, en el precipicio. Y esta gente cristiana igual, católico o evangélico, es lo mismo, están guiados por ciegos que salieron, pero las escrituras, el Señor las da a entender y te explica quiénes son esta gente. Así que vamos a leer ahora de esta situación que te hace la aclaración que te enfoca lugares que le dio a beber a todos los reinos de la tierra, del vino de su fornicación, de su doctrina falseada. Vamos a leer entonces ahora el capítulo 17 de Apocalipsis. Póngale atención con todo lo que les he hablado. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Amashiach, el Mesías. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y no es, aunque es. Mire usted qué situación hay, encierra ahí. Esa estribación. Fue, es, y no es, y será. Fue porque pasó. Y no es porque no existe la verdad en ello. Y será. Porque es hasta el final, donde son atados y lanzados en el lago de fuego y azufre, por haber enseñado doctrina que Dios no enseñó. ¿Viste la palabrita, 3 palabritas ahí, verdad? Ahí las tienen. Ya se las he dado. Continúa. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes.
Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Amén. Ay, hermanos míos, cuando lean cosas, vean esos lugares, a quién pertenecen. Yo sé que Roma, que las 7 colinas están en Roma. Que los 7 señores eso eran y no son, aunque será lo que pasó, para que sepan. Uno fue herido, pero esa herida en su frente no es literal, es espiritual, es algo que pasó. Lo sacaron de Roma y lo llevaron a otro país. ¿Cómo se llama el idioma ese que tú has estudiado ya? Francés. Francés. Ajá. Los trajeron y lo llevaron a Francia. Un general francés. Un general francés. Sí. Claro, uno que venía en la fuerza francesa, ¡bum! Como un pueblo que domina a otro, conforme está en la escritura que se habla. Guerra con nación contra nación, reino contra reino. Bueno, en una de esas, ¡bum! Se cumple entonces la profecía dicha por medio de Johanán, Juan. Porque Johanán es judío, Pablo es judío. Bueno, judío no, de distintas tribus de Israel. Porque a mí me gusta bien hablar específicamente las cosas, como yo siempre les he dicho. Así que estudien. Pero lo que yo estoy diciendo y enseñándose, no se salgan de la doctrina de nuestro Maestro, que es la palabra de Dios. No crean en otras doctrinas, porque no existen como verdad. Son mentirosas y van al abismo.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, concédenos hoy a todos los Amén. míos, a todos los que dan el visto bueno, que en verdad tomen conciencia para que sean hallados justos y resuelva el problema de sus familiares Amén. Amén. también. Y, Es per- misterio, pero es así. y perdona nuestras deudas. Y no nos deje caer. Y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Y esto que ya sé que han dado el paso al frente, que no lo dan porque no tienen todavía la señal, no tienen la señal de Amachía, la verdadera cruz de Amachía. No es la cruz de palo esa romana que se cuelgan los evangélicos y los católicos. No, esa cruz es del catolicismo, de la bestia. Es la vida de Amachía, es la cruz la que debemos llevar. Que te persiguen, que te pueden alcanzar cuando te persiguen. Resignación, como dice la palabra, da gracia a Dios y muérete. ¿Qué remedio? Si esta manera hay que morirse. Si podemos vivir ya en el tiempo final, bienaventurado. Pero si no, se está persiguiendo de muchas maneras. Pero hay mucha mentira que la están persiguiendo unos a otros. Tratando de sacar la mota del ojo del hermano mientras no ven la viga en su ojo. Y ahí eso se está cumpliendo. Las religiones tratando de que hermanos, somos hermanos. Sí, somos hermanos todos. Somos formados en la formación de Dios. Somos sus hijos. No solamente hijos Machías, Pablo, Pedro, Isaías, Jeremías, no. Todos nosotros, todos. Hasta los malos, hasta Satanás, hijo de Dios. Porque no me venga a decir que Satanás se formó él a sí mismo. ¿Quién puede decir eso? Es una formación de Dios. Y por ende Dios le llama hijo a todo. Hijo de perdición. ¿Cómo lo nombra? Hijo de perdición. El hombre de pecado, hijo de perdición, la bestia, los criminales, todo lo que hacen mal. Todo lo que domina la verdad. Entonces vamos a bendecir ahora Dios, amén. a los seguidores de la verdad. Viene esta bendición de Amén. Dios. Gloria a Dios. Yevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panat Eleja Bijuneja. Isat Adonai Panat Eleja. Beyasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. En nombre de Mashiach, Shalom. Así quedan bendecidos los hijos de Dios. Amén.